Mira, eh, hay una canción que dice, Eduardo Brito le dio brillo a la inspiración. Cuando tú estás con un político pragmático que lanza una campaña, por ejemplo, la que acaba de lanzar Hipólito Mejía, que dice que él será un gobierno de transición. La transición. Pero su comunicador muy amado, porque siempre han estado juntos, a pesar de que no hacen manifestaciones públicas juntos, es el jefe de participación, en el que le dio brillo a la inspiración diciendo que el proyecto de lineamientos básicos de un gobierno de transición está basado en prioridades políticas e institucionales, en prioridades económicas y sociales, y desarrollan 12 puntos de las políticas institucionales y de las prioridades políticas. No se refiere a lo que dijo Claudio Camaño ayer, Camaño, el hijo de Claudio Camaño Grullón, que dice que si fuera por él sacara a Danilo hoy mismo del palacio, sino que aquí dice reformas políticas e institucionales para restablecer la democracia y los poderes del Estado, etcétera, etcétera. José, en este momento, hablar de transición, ¿qué se pone en tu cabeza la transición? Es un comodín que se utiliza en cualquier momento para tú salvar la carencia de un proyecto. Y contiene algo como para no pelear con el que está, sino déjame hacer una transición. Pero léete el discurso de Balaguer el 3 de agosto del 60. Él habló de la transición. Comenzó a hablar de la transición en el 60. Ahí se habla de él, nunca acaba, nunca termina. Pero el primer Consejo de Estado fue una transición. Siempre se habla de transición. Siempre hay una transición y también una transacción. Guzmán fue una transición. Todo es transición. Del balaguerismo. Y aquella vez que Peña decía que había que buscar un Wessing para la transición, para que no. Ahora cabe una transición para salir de la era del PLD. Hombre, no es necesidad que se invente, que se pongan a hacer política de verdad, que hagan política. ¿Y qué sería en este momento hacer política? Hacer oposición. O presentar un proyecto. Presentar un proyecto propio que diga que va a ser distinto de esto que tenemos aquí. No que vamos a seguir administrando esto mismo. Y que en vez del contratista de uno sea el contratista de otro. Y fuera de aquello que ya se hizo histórico, que tú dijiste, tienen muchas cosas buenas, pero cobraron mucho por ello. Fuera de que cobraron mucho, el PLD tiene cosas que exhibir. Muchas. Sin duda, ¿verdad? Claro. La ley de contrataciones, por ejemplo, con todas las filtraciones que tiene todavía, es un paso de avance en este país. Importante. Con todas las chapucerías que se han hecho, como rifar escuela, como el requisito único de que tú tengas un número del CODIA, aunque no tenga una hora de construcción. Y eso no le puso punto final a aquello por lo que luchó Polón Muñoz muchos años, y era el grado a grado. Hombre, no, eso lo que hizo fue trasladar la vagabundería a la compra de los hogares. O sea, hicieron política con eso. Ahora, no critiquemos la ley de contrataciones. Por el hecho de que venden solares. Por ese disparate. No, el disparate primero es rifar construcciones. Con el requisito único de tener un número del CODIA. ¿Y cómo debía ser? ¿Por concurso? Bueno, pues por lo menos una precalificación de profesional. ¿Qué experiencia tiene usted en construcción? Pero el que se pone el número en el globo tiene una precalificación. No. Eso no te precalifica para construir. No, porque en la universidad no te dan una hora de construcción. José. Si tú lo único que tienes, una hora de construcción no te dan. José, pero mira lo que pasó en estos días, de que un médico con toda la cualificación no estaba en la red, ahora lo pusieron en la red. ¿Por qué un ingeniero? No, ese médico estaba en la red. Lo sacaron los vagabundos. Lo sacaron los ARS. Los aeresianos. Bueno, pero una persona que esté
que sea graduado de universidad, que tenga exequatur, que tenga calificación, que sea civil o arquitecto, puede ya con eso puede poner su número en el cosa? No, ¿O tiene que ser rico y tener suficiente dinero para responder experiencia de construcción, aunque sea empleado. Tú no puedes llegar a construir una obra si tú no conoces un maestro de obra. Si tú Entonces, no conoces un albañil. tú como ingeniero civil, hoy, a la edad que tú tienes, tú no puedes echar tu número ahí. Mira, yo tengo experiencia. Yo trabajé en los molinos Sí. dominicanos. Yo creo que sí. De ahí me llevaron preso. Yo creo que sí, de ahí. Sí. Entonces, trabajando en eso fue que yo me fui. Pero bueno, eso interrumpió mi carrera. Pero yo trabajé con digo, no lo puedo esgrimir para buscar un contrato de determinada magnitud de ninguna manera. O sea, yo sería un irresponsable, y cualquiera como yo. Echar tu nombre en un globo. No, claro, que una empresa que van a hacer, que yo soy del CODIA. No. Coño, por una escuelita en la Rancho La Guardia tú puedes hacer. A mí me engaña un maestro de obra. ¿Eh? A mí me engaña un maestro de obra. Y discutir con un albañil, ¿tú crees que eso no es un lenguaje? Y un electricista. Pero eso le pasa a todito. Ah, no. Aquí a Tato no le pasa. ¿Ah? A Tato eso no le pasa. A Tato no le pasa. No. Pues entonces, yo no sé, hay un problema de que primero el huevo y la piedra, hay que ser rico primero. No es que ser rico, no es de ninguna manera. El problema es que coexiste la vagabundería con la modernización. En ese caso se trasladó a la compra de los solares. Búscate el solar. El contrato tuyo, búscate el solar. Ok, eso con Entonces respecto, ellos compraban el solar. que se ponga a hacer un programa de gobierno en vez de estar hablando de disparate. Implementar de inmediato un programa efectivo contra la delincuencia. Y eso se hace por decreto. Por trabajo. Exacto. Si tú le das trabajo a la sociedad, no hay delincuencia. Ahora, el muchacho que sale a la calle a buscar la comida y no la encuentras, es un delincuente. Entonces, la política de inmigración aquí es por el tráfico humano, porque dice lo que hay que combatir es el tráfico humano. Eso es defensa de nichos que se cree sagrado. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, acogida por la humanidad, ganadora de la Segunda Guerra Mundial en el 1948, establece la libertad de tránsito de los ciudadanos de todo el mundo. Y no se han dado cuenta alguna gente de la virtud que tiene la migración libre, que ha beneficiado a la República Dominicana de manera capital, porque migró libremente muchísima gente hacia múltiples destinos y este país se mantiene en gran medida por eso. Bien. Entonces tú no lo quieres quitar a otros que están en malas condiciones hoy. Está claro en lo que es transición y lo que deben hacer los políticos. José, cuando tú ves que en el 2018 un Néstor Trujillo intenta ser candidato, tres expresidentes que suman entre los tres 12, 8 y 4. Óyeme, 12 y 8, 20, 24 años de ejercicio del poder entre los tres. Leonel 12, Danilo 8 y Hipólito 4. Con, óyeme bien, 3 de Danilo, 3 de Hipólito 6 y 3 de Danilo. Con 9 participaciones electorales, que ganaron o perdieron, no importa. Y de ahora en el 20, ese es el menú del nuevo. ¿Qué te hace pensar en eso? Mira, ¿En eficiencia de nosotros o excelencia de ellos? eso es un sino dominicano. Un sino. Un sino o un ono, Sí, porque decía hay poco. sí. Desde la independencia, tú tienes los grupos que se renuevan cada 30 años. Santana y Báez duraron 30 años. Después vinieron... Ellos no tuvieron 30 años. ¿Con quién? Santana y Báez, Pero desde el 44, al 70. cuando desaparecen con la restauración. No, después de la restauración todavía estaba Báez. No Báez una o dos veces. Después vienen los restauradores, que duraron desde la restauración, empalmaron ahí
hasta Lili y su final. De Lili en adelante, ahí vienen los bolos y coludos, hasta el 30. Hasta el 30, incluyendo... ¿Y cuál fue el papel de los bolos y coludos durante la intervención? ¿Intervención americana? Sí. Bueno, Jiménez procedió a morirse. Don Horacio no hizo nada, algún pronunciamiento. ¿Y cómo surge Horacio si no hizo nada en el 29? Porque preservó su nombre, armonizó algunas cosas. Desiderio Arias se puso a olía tabaco y después a hacer desórdenes, que era, él se decía heredero a justo precio de Jiménez. Nada, eso termina en el 30 con Trujillo. Trujillo se tira 30 y ahora llevamos 60. En dos periodos, el periodo de los tres medio dominicanos, Peña, Balaguer y Bosch. Fíjate que Trujillo tenía la Constitución del 56, que fue con la que se eligió, la que determinó hasta su muerte, que no se podía ser presidente si tú no eras hijo de padre y madre dominicana. ¿Eso para eliminar a quién? A los tres. Debía eliminar a los tres. Porque la mamá de Balaguer no era dominicana. El papá de Balaguer no era dominicano. El papá de Juan Bosch no era dominicano. Y la mamá y el papá de Peña no eran dominicanos. Sin embargo, ellos fueron los dominantes posteriormente. Eso nos trae a la hora de a la coyuntura de hoy. El argumento de que Danilo no se puede elegir porque hay un artículo de la Constitución que está hecho a su medida es exactamente válido para quitar el artículo. El argumento dice que no puede haber un artículo que se refiera a una persona. No puede haber una modificación para referirse a una persona. Lo que no debe haber es un artículo que beneficie a nada que pueda ser inmediato, sino para el futuro. ¿Qué impidió que Peña Gómez fuera asumido por la izquierda como su líder? ¿Que él no quiso o que la izquierda no lo quisieron? Bueno, Peña tenía una vinculación con una parte de la izquierda. Pero vinculación, ¿cómo se llama? Clandestina, no abierta. ¿Cómo? Ni siquiera coincidencia pública. Juan Bosch le llamó garrapata. Pero fue a Peña. A los que se aliaron. Al MPD a que los se aliados pegó, de Peña. Sí. Él tenía una alianza con el MPD. ¿Y qué diferencia tú tienes entre Peña y Bosch desde el punto de vista tanto ideológico como práctico? ¿Eran muy diferentes? Tenía mucha diferencia, porque Juan Bosch era más discreto en sus relaciones. Era mucho más discreto en las relaciones que entendió necesarias para el desarrollo de su política. Aquí pocos se atrevieron a decir que eran pitcher y catcher, él y Balaguer. Muy pocos. Aquí nomás hubo uno que dijo eso. No, puede que haya habido dos. ¿Eh? Puede que haya habido dos, pero no mucho más. El asunto es que, pero... ¿Y eso se dijo durante la era de Balaguer, lo de pitcher y catcher? Claro que sí. Pero Peña tenía una manera de hacer la política también que llevó a postular a Wessing como candidato vicepresidencial por el PRD. Que eso era en la alianza con el MPD, porque eso era parte de la política del MPD. ¿Y qué se ganaba en ese momento con este? Él tenía una fuerza política importante. Bueno, con una manera de apalancar la salida de Balaguer del poder, dándole un pedazo a la derecha, que era el alma. Darle el alma del asunto. Tenían en común que los dos querían salir de Balaguer. Salir de Balaguer a cualquier precio, inclusive dándole poder a Wessing. Después Balaguer demostró quién era Wessing. Lo cogió, lo trujó, le dio un boche, lo mandó para Panamá y después le hizo ministro de la Fuerza Armada. De todo, y no era más que un pelele. Porque un guardia sin uniforme no es guardia. No dan para vestirse civil. Pero esos periodos de 30 años han marcado la vida dominicana. Hoy tenemos un periodo de mucha mediocridad política, mucha tontería. No hay grandes líderes brillantes. O sea, y ese MPD, PCP de los primeros años, digamos de los primeros 20 años, del 60 al 80, del antitrujillismo de izquierda, con el que pertenece, por ejemplo,
el grupo amigo mío y de Junior, de los 80 al 2000 hasta que cae la cosa, ¿qué diferencia básica tenían? No hay, tú estás juntando periodos. Estoy partiendo en dos la era el postrujillismo, es decir, no es lo mismo Dato Pagán, José Israel Cuello, Manolo Tavares, que cuando tú coges alguna gente del 80 para adelante y te encuentras con Fernando Peña, Charlú Mejía, gente que no tuvieron un papel importante en el 14. Bueno, hay una cierta aristocracia del flagelo que condenó a la ¿Qué extinción. cosa? ¿Aristocracia? Eso le llamó un abogado eminente, cuñado de Milo Jiménez, una vez en el balcón del 14. Yo quiero trabajar aquí, pero esto es una aristocracia del flagelo, el que no tenga la espalda cortada no lo dejan entrar. Esto secó mucho la posibilidad de la izquierda. Pero lo contrario también, que muchísimos muchachitos sin ninguna experiencia adquirieron posiciones y radicalizaron los movimientos y los condujeron a la extinción. También pasó eso. Sin embargo, O sea, los líderes que surgieron de la clandestinidad no fueron capaces de organizar una izquierda amplia que participara en la vida política. y no era por la directamente. división que tan pronto se hablaba de unión se dividían. Porque no tuvieron, los más grandes líderes no tuvieron visión para la unidad. Pero fue para falta de unificar. trabajo, porque hay otra cosa. Falta de criterio de qué era posible. Había un espejismo con la Revolución Cubana. Porque todavía hoy, José, tú no encuentras izquierdistas ricos. No, pues eso no se... Esa gente nunca eso no se metieron discute. en un Pero es que tollo. eso no se discute. Ese problema Bueno, no pero se- es para que se vaya aclarando algunas cosas, que la palabra corrupción no le cabe a la izquierda dominicana. Hubo un cheleo. Bueno, siempre hay El cheleo cositas, ahí, ¿verdad? sí. Hasta Bueno. las alianzas tuvieron que ver con eso. Sí, pero realmente los dos grandes líderes de la época, que fueron Manolo Tavares y Francis Camaño, hombres valientes, honrados, de valores éticos importantes, solamente le tenían miedo a una cosa, Al poder. a la política. Antes que el poder a la política. Le tenían más miedo a la política que a la muerte. Y los dos se fueron a morir porque le tenían miedo a la política. ¿Y hay algún paralelismo que podemos hacer entre lo que ocurrió en Colombia y lo que pasó aquí? De ninguna manera. Nada. Son procesos diferentes. En un periódico ayer de extranjero vi que cómo es posible que Brasil, conquistado por los portugueses, se mantuviera como un país siempre y que en América Latina surgieran 20, 21 países. Y es una pregunta interesante porque en esos 20 o 21 países se había ya constituido una cierta fuerza social dominante que determinó la existencia de un país. Fíjate que Bolívar libera 5 o 6 países, pero cada uno luego es un país separado. ¿Y el radicalismo del brasileño hasta dónde llegó? No llegó a las montañas, ¿verdad? ¿O hay algún tipo de movimiento? Hubo un alzamiento de Prestes, de Carlos Prestes, muy legendario ya en Brasil, que tuvo una importancia grande. Pero en el caso de Colombia, no era no solamente guerrilla, eran 5 o 6 naciones que habían ahí. Ahí adentro. Eso eran naciones. Una situación que dura 50 años. A mí me va a decir que es un alzamiento simple. Había un sistema de cobro de impuestos, un sistema de administración pública, un sistema de salud, un sistema educativo. Salud en la selva. Pero claro que sí. ¿Quién administraba la salud? ¿Dónde quiere que administra la salud y la educación? La administraba la guerrilla. Eso era inexpugnable. Pero las instalaciones del gobierno lo administraba la guerrilla o tenían su propio sistema de salud. Ellos instauraron un cierto núcleo de independientes del poder. Y recaudaciones también. Oh, pero imagínate tú, sin eso no hay nada. Un sistema financiero es esencial para un régimen, una nación.
Fíjate que la orografía colombiana facilita también eso. Sí. O sea, hay ciudades que solo se comunican con Bogotá a través del avión. Todavía. Sí. Otro detalle, la compañía aérea más vieja del mundo es la colombiana, Viasa. Perdón, Avianca. Avianca. Es la más vieja del mundo. No la primera que se creó, no. Pero de las que se constituyeron cuando empezaron los avioncitos, Sí. la única que perdura es esa. ¿Por qué? Porque son prácticamente incomunicables. Porque con lo doméstico se manejaban. Exactamente, tenía su función interna. ¿El concepto de la Gran Colombia era federativo o de Bolívar? ¿Era federativo, o sea, Estado federado, o era un solo gran país lo que él tenía? Eso solo fue un gran país en el proceso de liberación, que fue común. ¿Y por qué los otros 4 países no les rinden homenaje a Bolívar? Nada más Venezuela. ¿Cómo? Un Bolívar quizá tiene algún tipo de reconocimiento de Colombia, pero de Bolivia, de Perú, tú no encuentras, de Ecuador tú Pero no encuentras nada. En Colombia él fue desplazado por Santander. Bolívar fue desplazado por Santander, por eso lo desconoce. Te lo voy a traducir a momentos que vivimos, el mundo editorial. Cuando García Márquez publica el libro sobre Bolívar, ¿cómo se llama? El general de su laberinto. Un editor bastante ignorante de Venezuela, un distribuidor bastante ignorante de Venezuela, piensa que bueno, un libro de García Márquez sobre Bolívar va a vender millones y compra en efectivo la edición para Venezuela. Tuvo que regalarla. Tuvo que regalarla porque en Venezuela un Bolívar escrito por un colombiano, no. Eso no. ¿Cuáles son las diferencias? Ellos la saben, la sienten. No se vendió el libro allá. Nosotros los que distribuíamos ese libro aquí, que era por distribución, que comprábamos en Colombia, nos costaba la mitad en Venezuela. Fíjate hasta qué nivel son las diferencias. Que hoy, escrito por un autor premio Nobel, no se entienden. Y realmente en los otros 3 países, primero antes de entrar en por qué la diferencia, ¿qué hizo Bolívar en esos 3 países? Él fue el padre de la independencia, el general de la independencia, el de las grandes batallas. Pero tanto en Bolivia como en Ecuador y en Perú. Claro. Pero después no hubo un reconocimiento absoluto. Ah, bueno, porque los socios internos se quedaron con el negocio. Ah, ya. Monta un negocio en Haití. Y la historia pero no. monta un negocio en Haití con un socio haitiano para que tú veas. Es de él. Te monta un negocito paralelo Sí. dentro del negocio. Es más, en Santiago pasa igual. También aquí. Capitaleño que va a Santiago va a montar un negocio. Y termina Y pues, tiene un socio de allá. santiaguero. Y se daña. ¿Cómo es? Lo engañan, seguro.